El Programa para la Democracia y los Derechos Humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Ninguna quería ser feminista, por eso fueron todas enemigas de sus derechos, porque ninguna quería perder el perfumito. Yo me sentía realmente que yo ya sí era un ser humano completo. Un 25 de agosto de 1954, ayer hace 50 años, este auditorio en el Congreso de la República se encontraba atestado de mujeres y no era para menos. Se estaba definiendo la posibilidad de que la mujer en Colombia tuviera acceso al voto. En la sala se encontraba el diputado León Valencia, quien años más tarde sería presidente de la República, quien pidió la palabra y en tono enérgico dijo que la aprobación de este decreto solamente traería la corrupción a la política en Colombia y acabaría con la esencia misma de los hogares en Colombia. La sala guardó silencio y poco a poco se fueron saliendo los diputados que estaban en contra de la aprobación de este decreto. Hubo la votación. Resultado final, 60 votos a favor y ninguno en contra. Las mujeres estallaron en júbilo y dos de estas abanderadas de la aprobación de este decreto, Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda, miraron a las barras y les gritaron: ciudadanas, ciudadanas. A partir de ese momento entonaron el himno de la República de Colombia y quedó aprobado el decreto por el cual la mujer en Colombia tenía acceso al voto. Desde entonces y hace 50 años, la mujer en Colombia viene escribiendo la historia de la democracia con una mirada mucho más incluyente, mucho más justa. Ese ha sido su aporte durante estos 50 años para una Colombia, repito, mucho más incluyente. Y esa historia es nuestro tema de hoy en Contravía. Por eso, bienvenidos y bienvenidas. Contravía. A partir del gobierno de Olaya Herrera empieza a despertar y a nacer y a florecer el movimiento feminista, sufragista, que nos honra y al cual debemos el hecho de ser ciudadanas hoy en día. Es un momento de muchos sueños, de muchas aspiraciones en el país, porque se busca un programa de gobierno que modernice el país, que establezca un sistema político laico, un sistema político que potencie la posibilidad de educación de la población. Nuestras antepasadas miraron muy claro eso y vieron y sintieron desde su entraña de mujeres que la necesidad de tener autonomía económica. Esto se dio tanto por el querer de las mujeres como por las necesidades económicas y políticas que había en el momento. Se requería tener mano de obra libre, dispuesta a contratarse en las fábricas y en el proceso de modernización industrial que había en el país, y al mismo tiempo que las mujeres de las clases altas, sus herencias no fueran dilapidadas por los maridos en el marco de la crisis de los años 30. Él me dijo un día, ya faltaban 15 días para el matrimonio, que de una vez me lo advertía, que de la puerta de la calle para afuera él era amo y dueño de todas sus acciones, y que yo sería, eso sí, reina del hogar y dueña de todo, de la puerta de la calle para adentro. Entonces yo le dije: no, en esas condiciones si no me caso yo, porque tú tienes toda la libertad y yo no tengo ninguna, yo quedo enclaustrada y tú libre. Y me dijo que cómo iba a decir yo eso, que cómo iba a acabar el matrimonio por eso. Le dije: sí, a menos que hagamos un convenio los dos, que se llamó después capitulaciones matrimoniales, que teníamos los mismos derechos, las mismas libertades y las mismas obligaciones. Y así me casé. En el mismo gobierno de Olaya Herrera, la mujer logra entrar a la universidad, algo que hasta ese momento era muy mal visto. El clero de la época se opuso férreamente a la iniciativa, amenazando con excomulgar a las familias que matricularan a sus hijas en los claustros. La mujer tenía prohibido entrar a la universidad, y la profesión de la mujer entonces no había más que el matrimonio, el convento o profesora. Entonces yo estaba loca por estudiar y quería que me llevaran a la escuela normal, que era la única educación al alcance de la mujer.
Pero entonces mis tías le decían a mi papá que cómo iba a mandarme a mí a estudiar cuando lo que debían hacer las mujeres era aprender a coser, a cocinar y a manejar la casa, a lavar y planchar y todos los oficios domésticos. Pero el estudio, eso era para los hombres. Pero yo insistía tanto y decía tanto que mi papá al fin convino en mandarme a la escuela normal. Y las mujeres, para poder estudiar, digamos, bachillerato, como no había colegios de bachillerato para mujeres, tenían que ir a los colegios de los hombres, pero ninguna iba. Entonces en Tunja, como ya mi hija Emilia había acabado su profesorado, con un año más podía obtener su bachillerato y en esa forma podía entrar a estudiar Derecho que ella quería. Entonces nosotros hicimos o la matriculamos en el colegio de Boyacá de Tunja, el colegio de hombres. El capellán del colegio de Boyacá le notificó al rector que si no retiraba a esas niñas, le retiraba el capellán y excomulgaba el colegio, que no podía, que las niñas no podían estudiar con los hombres. Si ustedes no son capaces de resolver ese problema, allá ustedes, pero nosotros no la retiramos. Tuvieron que abrir una sección femenina para las dos niñas, conseguir una casa y nombrar directora, y de ahí surgió la coeducación. El ingreso de mujeres al bachillerato y a la universidad en los años 1932 y 1933 generó un número de mujeres profesionales que fueron buscando incansablemente su derecho al voto. La mujer colombiana estrenaría por primera vez su derecho al voto un 1 de diciembre de 1957, en el referendo de ese año. ¿Por qué no se aprueba el voto femenino antes si ya había desde los años 20 y 30 un puñado de mujeres y hombres convencidos de que para que existiera democracia en el país teníamos que tener el voto femenino? No se da antes porque justamente para el liberalismo y el conservatismo era una forma de desequilibrar las cuestiones electorales, la distribución de poder electoral entre los dos partidos. Para los liberales, supuestamente se corría el peligro de perder el poder porque las mujeres estaban bajo la égida de los sacerdotes y de la Iglesia Católica, y para los conservadores, para algunos de ellos, porque algunos de ellos sí apoyaban el voto, era una forma de sacar lo femenino del hogar y iba en contravía de lo que ellos consideraban un orden social correcto. Entonces se retrasa la aprobación por ese régimen bipartidista. El 25 de agosto de 1954. Las barras están repletas de mujeres, ellas enguantadas con sus velos negros, con sus sombreros, con sus bocas pintadas de rojo, están acá ovacionando, acompañando ese proceso tan difícil, y ellas logran, cuando ya se aprueba, las constituyentes se paran en su curul y entonan el himno nacional y todas las que están en las barras las acompañan. Al finalizar el canto, ellas las saludan y les dicen ciudadanas, y pues se arma pues el arboroso en este recinto en felicitación. Obviamente lo que se decía en la prensa es que el voto de las mujeres, uno, iba a corromper a las propias mujeres, es decir, que lo femenina tenía por naturaleza el lugar del hogar para expresarse y que si salía de ese lugar iba a perder su feminidad. Como muy bien lo dice Ofelia Uribe de Acosta, el voto de las mujeres iba a hacerles perder el perfume femenino, ¿no? Y lo dice con mucha gracia. El perfume de la feminidad era un perfume quintaesenciado que residía en la cabeza de la mujer, y al menor contacto con las disciplinas de la inteligencia se evaporaba el perfume y quedaban convertidas en marimachos horrendos. Eso no se podía hablar de derechos porque se les evaporaba el perfume. Entonces las mujeres huyeron espantadas y ninguna quería ser feminista, por eso fueron todas enemigas de sus derechos, porque ninguna quería perder el perfumito. Y para muchos de los hombres era el acabose de la política, porque las mujeres en esos estereotipos tan rígidos eran portadoras ¿de qué? De las pasiones, de las emociones, de la intuición, de todo aquello que no era racional. Entonces,
Las mujeres perdían el perfume femenino, pero además corrompían la política. Ni perdieron el perfume ni corrompieron la política. Y así lo demostró Ofelia Uribe de Acosta, a quien se recuerda hoy en los 50 años del voto de la mujer. Ofelia muere en 1985 reconociéndosele su aporte a una Colombia más influyente al luchar por los derechos de la mujer en Colombia. Se adelantó a su tiempo, tuvo una gran entereza, siempre sostuvo sus ideas con un gran valor y siempre estuvo en favor de los intereses de las mujeres. Ofelia Uribe inicia toda una trayectoria de lucha feminista de las mujeres en Colombia. Es uno de los pensamientos feministas que estamos rescatando, las mujeres que hoy recibimos como una herencia fácilmente legada a nosotros por todo un batallar de mujeres que como Ofelia Uribe lucharon por adquirir la capacidad jurídica con la Ley 28 de 1932, posteriormente adquirir el derecho de ciudadanía y alcanzar el acceso a cargos públicos y la posibilidad también de administrar sus bienes. Y es una mujer que tiene una combinación de humor e intuición política y que merecería mucho más espacio en los textos de historia colombiana. Las mujeres estrenaron su derecho al voto 3 años más tarde, en el referendo convocado para el 1 de diciembre de 1957. Y esa elección, que fue el 1 de diciembre, fue pues para las mujeres que tuvimos la oportunidad de participar en ella, fue realmente algo extraordinario. Yo me sentía realmente que yo ya sí era un ser humano completo, ¿cierto? Con todos mis derechos y deberes, pero reconocidos desde la Constitución de la República donde yo vivía, ¿cierto? Y que pues para mí eso me parecía lo más trascendental. Contravía. Colombia, un conflicto que traspasa fronteras. Busquemos las respuestas. Primera Conferencia Regional Humanitaria, 8 y 9 de septiembre, Cali, en el marco de la Semana por la Paz. Contravía. Durante estos 50 años se han aprobado decretos, normas, leyes a favor de la mujer. Sin embargo, la mujer colombiana hoy todavía se siente discriminada. Dice que la apertura de espacios y de mentes de la sociedad colombiana aún no es total. Por eso, la consecución del voto para la mujer hace 50 años fue solamente el comienzo de una lucha para consolidar el movimiento de mujeres, para consolidar una serie de normas y de reformas que pusieran en igualdad de condiciones a la mujer y al hombre en Colombia. En el 54 la mujer consigue la capacidad de votar, o sea, de elegir y ser elegida. En el 57 la ejerce por primera vez, pero realmente eso es solamente un inicio de un proceso de ciudadanía. Estos 50 años que llevamos es un proceso de profundización y ampliación de la ciudadanía para las mujeres colombianas. Aquí en estos 50 años realmente empezamos a poder decir si es ciudadana completa la mujer colombiana. Es muy difícil todo este proceso, tanto a nivel de movimientos populares como la participación política real.
Si vemos, por ejemplo, en este momento en Colombia, solamente hay 2 gobernadoras de 32. Alcaldesas de ciudades principales, solamente hay 2 alcaldesas de ciudades principales. O sea que vemos que hay todavía muy poca participación de la mujer y muy poca representación de las mujeres en política. Igual en los movimientos populares y en los movimientos sociales. Yo creo que es todavía un proceso en el que somos 50 años de aprendizaje, de construcción de ciudadanía de las mujeres en Colombia. En estos 50 años, ¿cuáles han sido las conquistas más importantes del movimiento de mujeres? Yo diría que la mayor conquista es en la base populante, que hayamos sido funcionarias públicas, que hayamos llegado a varias candidatas a vicepresidencia, no. Cuando usted va a un barrio popular, en Colombia, la base de esa sociedad, la célula de esa sociedad está en la mujer. En la mujer líder, en la mujer de acción comunal, en la mujer educadora. Entonces creo que esa gran conquista es una conquista silenciosa. Si no fuera por ellas, este país no sé dónde estaría. Yo creo que hay 4 aspectos en el que dijéramos uno puede plantear que las mujeres trabajan y han aportado cambios importantes a la sociedad. En el concepto de mundo privado y mundo público, el concepto de discriminación de género en la parte económica, la mujer cada vez exige ser reconocida, su trabajo ser reconocido en igualdad de condiciones, en la que la mujer tiene que ser remada como que tome decisiones, tanto en todo lo que tenga que ver con la construcción de paz. Las salvajes, las naranjas agrias, el maní salado, las arepas y el chontaduro. Nuestros hijos han muerto, nuestros esposos están bajo la tierra, todos yacen a la orilla del camino. Y sin embargo, venimos a cantarle a la vida, venimos a danzarle a la vida. Venimos a danzarle. 50 años de participación de la mujer, de elegir y ser elegida. ¿Las mujeres son discriminadas hoy en Colombia? Bueno, yo diría que solo si ganado el derecho al voto, ni siquiera en este momento, diría que llevamos 3 décadas en las cuales hemos podido tratar de acceder al poder, a ser elegidas. Me parece que hemos ganado en espacio político, hemos ganado en visibilidad y hemos ganado en representación. Bueno, es una sociedad todavía, hombres todavía también cerrados en ciertos aspectos. Sí, yo que fui funcionaria pública de éxito, reconocida, en cargos donde rompíamos tradiciones, paso a la elección, paso a ser candidata a la vicepresidencia y había una gran diferencia, aún en mí misma, dijéramos, la formación política de elección es muy distinta al ejercicio de la función pública. ¿Qué sentías concretamente que tú decías que hay discriminación? Un momentico. Digamos, la forma de hacer política, la forma de enfrentar pública, las costumbres de la política, las mujeres, somos los valores femeninos, los valores que han caracterizado a las mujeres y que la ternura, la solidaridad con los otros, yo creo que son valores que no caben, como que no caben. Cuando usted tiene una campaña, usted reduce esa campaña a 2 o 3 meses en los cuales usted tiene que demostrarse frente a un hombre con valores muy distintos a los de los hombres, que usted no quiere despreciar, no quiere ignorar, evidentemente yo creo que ahí hay una desventaja muy grande para la mujer. Nosotros queremos, de la mano de los hombres, hacer un diálogo de saberes, porque esta ha sido una revolución pacífica. Muchos hombres y muchas mujeres no es que no la entiendan, sino no la han percibido. Es la revolución pacífica del siglo XX y XXI. Queremos, de la mano de ellos, construir un nuevo país, construir unas nuevas formas de hacer política, dejar atrás las viejas costumbres, las viejas maneras politiqueras, ser generosas en nuestra manera de hacer política y traer a nuestro lado también a aquellas mujeres que creen que la política no es para nosotras. Yo te diría que ha habido retrocesos. La realidad de la mujer colombiana va mucho más adelante que las políticas.
Y ha habido retrocesos. ¿Cómo es posible que volvemos a una consejería? Cuando esa fue una etapa que ya se reconoció que no tenía el poder político para realmente impulsar políticas públicas, que es mucho más que una suma de proyectos. La prueba de que no tiene poder político la consejería es que en esta celebración de los 50 años del voto el presidente no viene. Yo creo que el reto que tiene la mujer para adquirir como, digamos, una libertad real es difícil porque toca tanto lo cultural como las estructuras sociales, como lo político. Nuestro reto es hacerlo sin que se vea la lucha por la libertad de la mujer como una lucha que excluye a los hombres y a los grupos étnicos o a los jóvenes o a otras luchas de esa misma libertad. Es decir, peleamos la libertad nuestra, pero junto a la libertad de los demás, con solidaridad. No son luchas encontradas ni son contra. Ni el hombre, ni contra el Estado, ni contra los otros sectores, contra el Estado en la vulneración de derechos, pero no digamos contra un orden social que de todas maneras, de alguna manera necesitamos crear nuevo, inventarnos un nuevo orden social y un nuevo Estado. 50 años más tarde hay que darle las gracias a esas mujeres visionarias y luchadoras que un día buscaron la posibilidad de elegir y ser elegidas, pero también hoy quedan retos importantes para el país. Por ejemplo, buscar la construcción de políticas públicas que acaben con la desigualdad de género. Y al país le queda también un reto bien importante, buscar que se acaben las diferencias de género, las diferencias de etnias y las diferencias de clases. Solamente así podemos construir una patria mucho más tolerante, mucho al alcance. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía. Colombia, un conflicto que traspasa fronteras. Primera conferencia regional humanitaria, 8 y 9 semana por la